Hola, bienvenidos a un capítulo más de 3 en punto, este proyecto de regla de 3. Soy Beatriz Rojas, me acompañan mis compañeros Raúl Pestelles y Patricia Monreal, y en esta ocasión tenemos como invitada a Sofía Blanco. Ella es parte de la colectiva Mapas y es doctora en desarrollo rural, y también es una persona que ha estado muy involucrada, estuvo en la elaboración, el diseño de la ley de menstruación digna que se aprobó hace unos años en Michoacán, y pues precisamente de ese tema vamos a estar conversando a lo largo de los próximos minutos. ¿Qué tal? Bienvenida, Sofía. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, es un gusto estar con ustedes. Y pues vamos a entrar ya directo, porque hay mucho que decir. Mira, las últimas semanas se ha tocado muchísimo el tema de la menstruación digna, de la pobreza menstrual, tratando de tocar la bondad de los fans de Karim León para que vayan y den productos de gestión menstrual, porque a cambio de eso les dan los boletos para ir a un concierto gratuito, del Festival Jalo, etc. Pero bueno, a ver, nosotros nos causa cierto ruido que, bueno, nosotros nos acordamos que ya se había aprobado esa ley, entonces no debería ser que el gobierno tendría que estar dotando a las escuelas públicas de todos estos productos sin necesidad de que la gente los done, porque se supone que ya de nuestros impuestos se estaría llegando. Y antes de darte la palabra, pues un pequeño dato que recabé, que de la misma información del gobierno, y ahorita vamos a entrar a ver si hay otras fuentes de información. Ellos dicen que repartieron 8,000 de estos productos en 2 años y medio, que además ellos toman como producto una toalla, ¿no? O sea, 8,000 en 2 años y medio, y que esperaban recaudar y repartir con este concierto 100,000, pero ahora lanzaron un nuevo comunicado donde dicen que sobrepasó la bondad de los morelianos y recaudaron 2,000 productos, o sea, 63,139 paquetes. No, perdón, 2 millones. Pero, o sea, 2 millones en comparación con 8,000 que ellos entregaron. Pero además productos, o sea, ¿cuánto te dura una toalla? O sea, tampoco se va a resolver el problema de tener una toalla desechable, ¿no? Solo una. Entonces, pues la también ineficiencia, ¿no? Claro. En 2 semanas, El cálculo. tantos millones. Bueno, es cuando se ve que quien hace política es un varón, ¿no? sí. O piensa como varón. Sí. No piensa desde un cuerpo que menstrua, ¿no? O sea, desde ahí vemos. Desde ahí. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué datos tienen ustedes? ¿Qué tanto se ha cumplido esta ley? ¿Ha sido letra muerta? ¿Hay otro registro? ¿Hay otra manera de saber en dónde sí se entregó, dónde no se entregó? ¿O ni siquiera sabemos? Uy, me parece que es un tema súper importante, y también muchas gracias por la invitación, porque creo que este es uno de los temas en donde el gobierno se ha sentido muy cómodo hablando de menstruación, y en donde es muy alarmante desde este lugar de los derechos humanos lo que ha hecho con la menstruación, con el tema de menstruación y cómo la ha utilizado. Primero, la campaña que ellos hicieron, pusieron productos de higiene. Nosotros hemos estado, nosotras y otras colectivas, y desde otros lugares, diciendo, hablar de menstruación es eliminar los estigmas contra la menstruación. Lo que ellos están haciendo es perpetuar con su discurso oficial que el estigma hacia la menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación no es un tema de higiene, es un tema de salud, es un tema de derechos humanos, y tendría que haber sido productos de gestión menstrual, porque la menstruación se gestiona, no se higieniza, ¿no? Entonces, desde ahí está mal. O sea, quien está en comunicación mal, no lo está entendiendo, no sabe qué es a lo que se refiere. Eso por un lado. Por otro lado, en el 2021, justo en medio de la pandemia, el Congreso, el 2 de marzo, si no lo mal recuerdo, el Congreso aprueba la iniciativa para esta ley de menstruación digna, y que fue la primera a nivel nacional, y bueno, a partir de ahí ha habido un boom de el tema de menstruación digna en los estados y a nivel también federal, ¿no? O sea, a nivel federación se ha llegado a eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual. No se ha logrado a nivel federal todavía a que se elimine también
como toda esta carga fiscal para nosotras las mujeres sobre muchos otros productos de gestión menstrual, ¿no? Pero regresando a Michoacán, la ley que contempla 2 puntos que son básicos. Primero, se tiene que abordar el tema de la menstruación desde la educación básica, y educación básica aquí en Michoacán es primaria, secundaria y bachillerato, y desde la educación básica se tienen que dar productos de gestión menstrual para niñas y cuerpos menstruantes, ¿no? Y entonces lo que va a decir la ley es se necesita, uno, que haya productos de gestión menstrual para evitar que por la pobreza que han llamado menstrual, que esta pobreza menstrual tiene que ver con una pobreza estructural, con pobreza también de información y de formación respecto a la educación menstrual. Y entonces, y por supuesto contemplar que gestionar la menstruación es un derecho humano, ¿no? En ese sentido está contemplado dentro de la ley que se tienen que dar talleres, tiene que hacerse una transversalización, así como se hace una transversalización de la perspectiva de género. Dentro de la educación sexual integral se tiene que abordar la menstruación, ¿no? Y entonces ahí es que queremos que deje que se desestigmatice, y lo que queremos es que la menstruación se vea de una manera como son todos los procesos humanos, ¿no? Forman parte de la humanidad. Y por otro lado, reconocer que hay muchas niñas y adolescentes y otras personas menstruantes que viven violencia dentro de las escuelas por el estigma que hay, pero también porque muchas de ellas no hay dinero para sus productos de gestión menstrual. Hay otras compañeras junto con Vulva Sapiens y con Mujeres Aliadas. Una de las compañeras tiene una investigación justo del tema de la menstruación a nivel del estado, y lo que va recabando son justo esta información para ir definiendo qué se necesita con el tema de la menstruación. Y una de ellas es la deserción escolar que está vinculada con el tema de la menstruación. Y eso es algo muy grave, porque no se está diciendo que es porque falte, no sé, salones, o porque no haya profesores, que también lo tenemos ese grave problema, ¿no? Sino porque hay todo un tejido que va desde la educación sexual integral, que es educación menstrual, que es sobre acceso a los productos, que es cuál es la infraestructura de la escuela, cómo te puedes cambiar la toalla en la escuela, hay agua, no hay agua en la escuela, hay baños en la escuela, ¿no? Hay espacios, ¿qué hay en la escuela para que las niñas y las adolescentes y personas menstruantes puedan tener como esa intimidad? Cualquiera que hemos estado en escuelas públicas sabemos cómo están los baños en las escuelas públicas, bueno, y en las privadas también, ¿no? Pero sabemos que los baños, o sea, es como, pues no quieres entrar al baño, ¿no? Es tierra de nadie. Sí, no hay ni puerta. No, exacto, no hay ni puerta, que le pides a la amiga que te detenga la puerta, por eso vamos juntas al baño, ¿no? Porque si no, ¿quién te va a detener la puerta? Entonces, esto lo que vemos es, el gobierno del estado lo que ha hecho es tomar únicamente, así, te voy a dar productos de gestión menstrual. Sí, ha dado charlas, pero son charlas, pláticas que hablan sobre la menstruación, que no es suficiente una sola charla para darla en la secundaria o en bachilleres o en la primaria para que ya se elimine el estigma, ¿no? O sea, sabemos que es parte de la cultura, entonces tiene que ser una transformación también cultural y también educativa en ese sentido. Y lo que hemos visto es solamente les dan los paquetes. Hay muchas niñas que no han utilizado antes la copa, hay otras niñas que sí pueden utilizar la copa.
hay muchas creencias respecto a utilizar la copa, ¿no? Como el tema de la virginidad, ¿no? Estos temas que podríamos decir que ya deberían de haber claudicado, pero que no, que tienen una gran presencia y muy fuerte en nuestra cultura. Entonces, esto lo que va haciendo es que muchos de estos paquetes que se van entregando, tiene que haber otras formas, y justo son las profesoras y los profesores quienes tendrían que hacerlo. Por eso la ley contempla, y es una ley en educación del Estado, que sean los profesores y las profesoras que están frente a grupo, que conocen a sus alumnas, a sus alumnos, que saben cómo les pueden explicar el uso de la copa, el uso de la toalla, porque una toalla de tela, ¿por qué no una toalla desechable? ¿Qué significa una toalla desechable? ¿Cuándo usar la toalla desechable? No es que no querramos usarla, pero hay momentos que vas a usarla, pero hay momentos que dices, bueno, voy a usar las toallas de tela. Nuestras abuelas lo usaban, nuestras madres usaron las toallas de tela, muchas ahora ya las estamos también utilizando. Entonces, esto no es únicamente llegar y dejarte el producto, que es lo que han hecho, y muchas escuelas están solicitando los productos. Y tendría que ser la Secretaría de Educación quien los estuviera entregando, pero quien lo ha estado entregando, y no porque no pueda hacer que se diversifique la discusión de la menstruación, pero hay todo un marco legal que ya existe para la ley de cómo se tienen que entregar los productos de gestión menstrual, y vemos que la Secretaría de Educación no le está entrando al tema, no se ha pronunciado, no lo ha hecho. Y por otro lado está la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, en las que entregan paquetes, pero los paquetes no sabemos después en dónde están, ¿no? ¿Qué pasa? Y tampoco se está dando talleres a los profesores, y sabemos que también hay profesores que le están entrando con todo y profas que le están entrando con todo. Ellos pueden. Pero hay otros que no, o sea, que tienen muchos estigmas metidos en la cabeza. A mí me tocó dar un taller y de verdad era como creencias muy fuera de lugar. Pues luego hasta entre familias es difícil, sí, ¿no? O sea, de mamá, hijos, sí. o de papá, Hay prejuicios todavía. Hay muchos prejuicios. Oye, ¿no? Sofi, bueno, ahí de lo que comentas, nada más, bueno, un datito, el 69% de las personas menstruantes manifiestan desconocimiento parcial o total la primera vez que menstruan, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México, realizada en 2022. Uno pensaría que a estas alturas, más o menos, pues la mayoría de las personas, pues a la hora que empieza a menstruar, pues conoce o sabe o intuye de qué va, ¿no? Pero pues el porcentaje es altísimo. Es la mamá, de acuerdo a esta encuesta, la primera que provee de información, y actualmente la segunda fuente de información es la internet, redes sociales, en fin, ¿no? Y esto que comentas, ¿no? Finalmente pareciera que la manera de proveer o de cumplir la obligación legal que se tiene por parte de las autoridades es mediante eventos. Como si el evento fuera política pública. Yo voy a un evento a la escuela con mi cargamento de toallas y las entrego, ¿no? Y lo que comentas, bueno, tiene que ver con una política pues de mucho más alto alcance, ¿no? Faltaría incluso que hubiera claridad de nuestras autoridades para saber lo que es una política pública, porque es claro que, pues, que eso no es, ¿no? Entonces no sé si pues desde ahí mismo tenemos el problema, ¿no? Yo siento que el problema no es que desconozcan de política pública, sino el clientelismo. Claro. Porque sabemos que hay una gran necesidad en la población para acceder a estos productos. Sabemos también de las otras necesidades, ¿no?, estructurales que se viven. Entonces, yo no le hallo otro nombre más que el que a través de toallas se esté diciendo que se está haciendo algo, cuando sabemos que es igual que como cuando
temporada de frío, se entregan cobijas y ahorita en temporada de lluvias pues tendrán unos plásticos, ¿no? Digo, de una forma como pues nada, no es nada, eso es muy asistencialista y es muy clientelista, y entonces no tiene una mirada ni una perspectiva de derechos humanos, no es una construcción, no es una acción construida a partir de los derechos humanos, sino también a partir de lo que es un asistencialismo, un clientelismo de mira, yo te lo estoy dando, yo estoy haciendo esto, porque además es muy cansado estar viendo lo que los funcionarios y funcionarias públicas todo el tiempo nos están diciendo que gracias a ellas se está haciendo cosas, y es como, híjole, sí, pero hay un equipo, un trabajo, y su chamba. Y vemos al funcionario con la toallita tomándose la mano. Es que verdaderamente es una burla, ¿no? No lo vi, qué bueno que no lo vi, porque eso, justo siento que tampoco se asesoran, no están bien asesorados respecto a qué significa la menstruación como un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, la ridiculez, esto de tomarte la foto con una toalla es como, ajá, y luego ¿qué va a pasar? Y la otra es que en todos estos productos que se están entregando hay, yo al menos en lo que he visto en redes sociales, porque además todos lo suben ya a redes sociales, ha habido una gran ausencia de productos de gestión menstrual en casi todas las escuelas. En casi todas las escuelas a nivel de la educación básica no tienen toallas y productos de gestión menstrual. Les quiero compartir, cuando en el 2021, y esto lo hemos conversado, estaba por irse Silvano Aureoles. Sé que no podemos tenerle muchas críticas a Silvano, ¿no? Silvano, en ese momento cuando la menstruación es noticia a nivel nacional, nos llaman y tenemos una reunión en la Secretaría de Educación del Estado. Creo que en ese momento, ya no recuerdo si estaba Frutis o alguien. No, así, ya estaba otro. Bueno, y tenemos la reunión y lo que nos dice, tenemos la indicación de comprar productos de gestión menstrual para darles a todas las escuelas de nivel de alta marginación, pues no vamos a entregarles muchos productos, pero se los vamos a entregar, ¿no? Esa es una indicación. Sí, llevaron los productos, ya estaban a meses de entregar, o sea, ya estaban a punto de entregar el gobierno, sí compraron las toallas, sí las entregaron en las escuelas y ahí se quedó. Cuando llegó el nuevo gobierno de Bedoya, la verdad, yo personalmente creí que porque además la iniciativa fue presentada a través de un diputado también de Morena. Sí, entonces con historia política entre ellos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues lo va a asumir la ley y Silvano le va a quedar corto a Bedoya, ¿no? Va a estar como diciendo todo esto lo vamos a hacer como de que no, yo no solamente los voy a dar a las escuelas de más alta marginación, a todas las escuelas se las voy a dar, y además vamos a hacer talleres a todos los profes y profas porque estaban muy comprometidos con las profes y profesores, ilusa. Entonces la parte es que nosotros tuvimos una reunión en ese momento entre nosotras como de qué es lo que sigue. Nos dijeron tienen que esperar para saber quién va a quedar. ¿Cómo viene? Y la sorpresa fue que quedó Yarari. Y pues con ella fue cero, ni tan siquiera acercamiento. O sea, el tema de la educación sexual integral y ni tan siquiera el tema de la educación menstrual fue considerada. Yaraví Ávila, actual rectora de la Universidad Michoacana, quien además tiene entre sus características el Proviene. Ajá. Y bueno, dejemos en este primer segmento hasta ahorita el tema, que por lo que vemos y oímos es demasiado extenso y de mucho interés.
Hola, de nuevo retornamos a este podcast de regla de 3, de 3 en punto, donde hoy contamos con la presencia de Sofía Blanco, hablando del tema sobre la menstruación digna. En el bloque anterior, pues nos quedamos ahí un poco en paréntesis sobre pues, la llegada en esta administración estatal con Alfredo Ramírez Bedoya, dentro de la Secretaría de Educación de Yarabi Ávila, hoy rectora, institución a la que le tocaba instrumentar la reforma a la Ley de Educación que contempla la llamada Ley de Menstruación Digna, ¿no? Y pues bueno, cuéntanos, Sofía, con qué se toparon al arribar esta nueva administración y particularmente un perfil como el de Yarabi, ¿no? Bueno, nos topamos donde no hubo nada. Con el vacío. Pero que no este vacío que se puede construir, ¿sabes? Como este vacío que uno dice, bueno, no existe, no está, pues vamos a hacer algo. No, exacto, más como un hoyo negro que se sustrae todo, ¿no? Entonces, recuerdo que para esas fechas hicimos una manifestación porque no le dieron, el Congreso del Estado no le dio en el 2000, creo que fue en el 2022, no le dio presupuesto, no etiquetó presupuesto para la ley de menstruación, ¿no? Entonces nosotras nos manifestamos con una enorme toalla menstrual frente al Congreso del Estado, y entonces lo que nos dijeron fue, pues no, o sea, no nos recibieron, no hubo alguien que saliera a decirnos, oigan, pues qué es nosotros, bueno, sí nos preguntaron allí en la entradita, así de, oigan, ¿y ustedes? Los vigilantes. Y dijimos, es que queremos saber por qué no pusieron presupuesto. Y lo que nos explicaron fue, no, nosotros no podemos poner presupuesto si el gobernador nos indica que tiene que haber presupuesto esta ley. Caray. Exacto. Entonces, fue como, entonces es a través del gobernador que se tiene que dictar qué programa o qué ley sí va a tener presupuesto y qué no. Es que este Congreso, se te olvida, bueno, estas dos legislaturas, esta y la anterior, pues han estado absolutamente supeditadas, ¿no? Porque legalmente quien define los presupuestos es el Congreso, pero bueno, uno ingenuamente cree que es así, ¿verdad? Pues sí, que se sigue la ley. Exacto, porque así lo marca la ley, ¿no? Por eso tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, pero... Y por eso votan y aprueban o no. Inclusive, aparte de esa ruta presupuestal, yo supondría que, también deberían de estarse desde ese tiempo fijando, pues, en dónde está la gratuidad y el acceso, ¿no?, de estos productos. Tomando en cuenta también que, bueno, yo supongo que se deben de considerar a mujeres en toda situación, no solamente en medios urbanos, en comunidades rurales, indígenas. El Estado tiene varias zonas en donde inclusive a veces es difícil el acceso, o sea, ¿eso lo contempla la ley finalmente o no lo contempla? Y tú tocaste un tema que es muy importante, que es el tema de la gratuidad, ¿no? Y por qué se le tiene que dar presupuesto a la ley, y es que nosotras creemos que tiene que existir, así como hay libros de texto gratuitos, ¿no? También tiene que existir productos de gestión menstrual gratuitos para las niñas, las adolescentes y las personas menstruantes que están en la educación básica. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones, o sea, cuántos paquetes, vamos a pensar en toallas desechables, cuántos paquetes se utilizan durante el periodo de sangrado, ¿no? O sea, te puedes acabar 3 paquetes y dependiendo de tu periodo, si es abundante, ¿no?, si es normal, pero y dependiendo también de la edad, en fin, muchas circunstancias, pero al menos te terminas unos 3 o 4 paquetes. Entonces, si tomamos en cuenta, son aproximadamente 500 pesos, un poquito más. Ahora, tomando en cuenta si en la familia, cuántas mujeres hay en esa familia, ¿no?
y por eso se está considerando que los productos de gestión menstrual tienen que formar parte de la canasta básica. Claro. Bueno, es que tú compras en las caras, nada más cita 500 pesos por 3 paquetes. Pero yo O sea, ¿a cuánto te sale cada paquete? 150, ¿no? pero pienso paquetes grandes. Pues, Oye, Sofía, y en ese sentido, está el tema del JALO, la convocatoria que lleve la gente de productos de gestión menstrual indistintos. Lo que me queda claro es que, bueno, si vas a aplicar, a lo mejor tendrías que ser tendiente a saber cuáles son los idóneos, los mejor, qué es mejor. orientación sobre eso. Ajá. Porque, bueno, pues todas las toallas, todas las marcas son buenas, son válidas. Digamos, ¿qué sería una gestión menstrual, pues no sé si mencionar adecuada, que debiera ser promocionada por las autoridades? Hay dos cosas que aquí me gustaría puntualizar. Uno es que dependiendo de las condiciones que se tienen en la infraestructura, los servicios con los básicos que se tienen en casa, va a ser también el acceso a estos productos de gestión menstrual, ¿no? Porque el tema del agua implica mucho a usar, por supuesto, toallas desechables, porque no, ¿en dónde lavar las toallas de tela, no? Por otro lado también, como dices tú, no todas las marcas son iguales, pero cuando una ya está acostumbrada o puede como conocer el flujo, conocer su cuerpo, uno puede también como ir definiendo cuáles toallas tú prefieres, ¿no? O cada cuando estarte revisando, en fin. Pero justo ahí es donde vemos que hay mucha falta de educación menstrual, porque cuáles son las idóneas y va a variar en cada adolescente, niña o persona menstruante o mujer, porque si hacemos entre las tres, pues entre las tres ya aquí podemos hacer diferencias de cuál es lo mejor, ¿no? Un debate se necesita. Claro que cuando tú haces este tipo de, por eso creo que, y consideramos que este tipo de acciones gubernamentales no van de la mano con una política pública. Es una acción en donde únicamente es recibo el producto de gestión menstrual y luego ¿qué voy a hacer con todos estos productos? O sea, si es recibirlos, si va a ser para dar la gratuidad de los productos de gestión menstrual, entonces debo de tener ya un mecanismo de seguimiento y ese mecanismo tiene que ir acorde con una normativa legal, no lo que se me ocurra a mí. Y la normativa legal ya existe y la normativa es entregarlas a las escuelas. La normativa tendría que ser clasificar esos productos también por las regiones en las que están. No es lo mismo la región de la costa, no es lo mismo la región de tierra caliente, la meseta, el bajío, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con muchas circunstancias. Ahora, si solamente son 63,000 paquetes es muy poquito, pero ya es suficiente. O sea, pues lo que pasa es de que, por ejemplo, hablando de cifras, en un cálculo aproximado se calcula que más de 1,5 millones son alumnos de educación básica en Michoacán. O sea, aquí estamos hablando del nivel básico nada más, no estamos hablando del nivel medio superior. La ley contempla todos los niveles educativos, entonces en ese caso yo pienso que esa gratuidad queda sesgada de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, la universidad no tiene un discurso sobre eso, o no hay en instituciones del bachillerato tampoco orientaciones tendientes a visibilizar en principio esa ley, ¿no? Me parece que también esos son ángulos importantes, porque en base al conocimiento del derecho, pues yo exijo ese derecho, ¿no? Sí, y nosotros que trabajamos en distintos municipios en el estado, lo que nos hemos dado cuenta es que los profesores y las profesoras es a partir de lo que nosotras trabajamos en estos municipios que se dan cuenta que existe una ley, ¿no? Lo que han escuchado es que la Secretaría entrega paquetes, pero no conocen la ley. Eso significa que si no conocen la ley, no lo reconocen como un derecho, ¿no? Y entonces es
como una buena voluntad cuando no existe, o sea, no es un regalo, o sea, esta ley existe porque nos movilizamos las colectivas, porque nos movilizamos organizaciones a nivel del Estado y a nivel federal o a nivel nacional para que existiera también esta ley. Y aquí lo que vemos es que van en retroceso, o sea, no lo vemos como un derecho humano que vaya pues sí, que siga siendo progresiva, sino que se mantiene y se sostiene también como desde este lugar en donde son beneficios políticos. Claro. Y justo por eso tiene que existir una política pública, para que no sean beneficios políticos personalizados, sino que sea un beneficio colectivo. Por eso es política pública, sino Oye, Sofi, política gubernamental. Esto, que es el concepto como que empezamos a ubicar varios a partir de este tema de Jalo, que es de la pobreza menstrual. Yo he de decir que cuando lo oí dije, bueno, pues que mi interpretación es que estaban regándola, que no era un concepto, hasta que pues Betty tuvo a bien ponerse a rascar y a clarificar que este concepto es válido, pero de entrada pues saltaba. Yo no sé si sea el más adecuado, a mí me genera todavía ruido, pero partiendo de que es un concepto reconocido, formal. ¿Qué implica el concepto de la pobreza menstrual? ¿Implica que yo no tenga dinero para comprar mis toallas sanitarias? ¿A eso se está refiriendo o qué es? Justo, ya ven que cuando se presenta la ley tenemos que presentar como los argumentos. Ese es uno de los argumentos que forma parte de la ley, ¿no? Y que cuál decimos por qué se tiene que hacer las modificaciones a ciertos artículos. Y el tema de la pobreza menstrual va en varias dimensiones, no solamente la dimensión económica. Sí, esa es una de las dimensiones. Yo no tengo dinero para comprar productos de gestión menstrual, pero también tiene que ver con la infraestructura que está. Es decir, lo que ya decíamos, las escuelas tienen baños, las escuelas tienen agua, incluso espacios adecuados, tienen ¿no? espacios, o sea, hay basureros, hay luz, o sea, porque también uno entra a los baños y están oscuros, ¿no? Sí. Hay baños, hasta eso recuerdan, ¿no? De si hay baños, ¿no? Y luego también, esa es otra dimensión. Luego la siguiente dimensión es la dimensión de la educación, que se le llama también pobreza menstrual, que también es un concepto que ya lo estamos dejando atrás, porque justo creemos que pobreza menstrual se va a hacer a lo económico, como tú lo hiciste, ¿no? En automático. Y bueno, me detengo nada más, ahorita digo lo que iba a decir, pero me regreso a lo que estaba, porque la siguiente dimensión justo es en el tema de la educación, y es cuánto conocemos de la menstruación, ¿no? Cuánto conocemos nuestro cuerpo, el derecho a decidir. No solamente estamos hablando del tema de la maternidad, también estamos hablando del propio cuerpo. Decidir sobre mi cuerpo es si voy con el médico, que me explique por qué me tengo que, esta pastilla, qué efectos va a tener. O sea, eso es decidir sobre mi cuerpo. Decidir sobre mi cuerpo también es cómo la menstruación para mí es distinta que para mis otras compañeras. A lo mejor si estoy menstruando y tengo dolores, en fin, no puedo ir a la escuela, ¿no? La pobreza menstrual significa justo el que hay poco entendimiento, pero además hay un montón de estigmas respecto a la menstruación. Un estigma, por ejemplo, es que una niña cuando comienza a menstruar, o un adolescente cuando comienza a menstruar, se convierte en mujer. Y eso es totalmente falso. Sí. Si una niña está menstruando, es una niña menstruando. Si un adolescente está menstruando, es un adolescente menstruando. Te equivocas. Nos convertimos en mujeres cuando cumplimos 15 años. Híjole. Pero inclusive, no sé si en la ley lo contemple, en el Estado, o una ley a nivel federal, o planteamientos a nivel federal, la normativa de concederle ciertas ventajas a quien está menstruando, por ejemplo, no ir a la escuela, lo de los permisos, o inclusive, exacto, no ir a trabajar. en trabajar en base a lo que dijiste. Claro. Y es entendible, no todos los cuerpos son iguales, las fisiologías son distintas. Mujeres con cólicos Ajá. terribles, No, sí, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
¿Eso también lo contempla la ley en el Estado? Esos marcos de ciertas Hay previsiones. una ley que aquí en el Estado sí está para solicitar permiso, Ok. que no está vinculado Oh. con otras prestaciones de ley, ¿no? Que ese es el problema que se Sí. tiene, que no hay una vinculación. Entonces, y luego por otro lado también tenemos muchos discursos estigmatizadores por parte hasta del propio gobierno. Y en este caso yo vuelvo a retomar el cómo le pusieron productos de higiene cuando son productos de gestión. No ayuda mucho que un diputado se tome la foto con una toalla, porque no está haciendo un discurso hacia a favor de los derechos de las mujeres, sino lo está infantilizando de nuevo. O sea, vuelve a caer justo en lo que nosotros estamos diciendo todo el tiempo. Los estigmas sobre la menstruación es que es un problema tuyo y no un problema público. Entonces, lo que significa que existe una ley es que la menstruación no es un problema personal, que cada mujer, niña, adolescente lo viva, ¿no? Sino que es un problema público. Y ese problema público significará que el gobierno tendrá que hacer, porque, ojo, el dinero de gobierno es dinero de nuestro presupuesto. Claro. Entonces no es dinero que él se lo saca del bolsillo, es un dinero que sale de nuestros bolsillos. Sí, no Entonces, está regalando nada. no nos está regalando nada, y al contrario, nosotros tenemos que tener incidencia en a dónde se ve ese dinero, ¿no? Y por qué una política pública es importante señalar que la menstruación o los problemas de mujeres son parte de la agenda, ¿no? Son parte de la agenda pública. Y cuando justo se utiliza el tema de la menstruación como un tema clientelista, pues se recae de nuevo en estas narrativas estigmatizadoras, en narrativas que además no ayudan a entender por qué las mujeres están teniendo vías para solicitar en su trabajo, porque se necesita la gratuidad, así como se necesitan otras cosas también que sean gratuitas. ¿Por qué necesitamos poner ahí el dinero de la ciudadanía, no? O sea, ¿por qué se necesita hacer eso? Entonces, algo que a mí me parece como muy, pues, terrible, triste también, es que no haya una perspectiva de los derechos humanos por parte de las y los funcionarios públicos, que solamente están viendo sobre, así como se ha vuelto también para algunas funcionarias el tema de aborto, de donde salen con su pañuelo verde, pero no terminan de entender qué significa el derecho al aborto, el derecho a una maternidad libre y voluntaria. No lo terminan de entender y vuelven a... No, y están dentro del gobierno y no generan las acciones necesarias para que sea una realidad, ¿no? No, y qué significa además hacer política, pero ejercer la política desde un marco de derechos humanos de las mujeres. Así es. Oye, Pues bueno, Sofi... espera. Corta. ¿Ya vamos a cortar? Sí, pero si quieres haz tu planteamiento y Sí. cuando regresemos entramos con... Nada más para, sí, que quede ahí, digamos, la problemática del tema de la gestión menstrual frente a otras problemáticas, pensando en el caso, por ejemplo, de mujeres desplazadas, en condición de movilidad, ¿qué pasa en esos escenarios? Sí, también platicar un poco sobre eso, ¿no? Y bueno, ahorita que regresemos vamos a estar hablando de eso. Seguimos en el último segmento de 3 en punto en torno al tema de gestión menstrual, la actitud o la política oficial que se ha seguido y que alcanza ahora a canjearse por un boleto para escuchar a un cantante incluso cuestionado por el contenido de sus letras, aunque también cautiva de repente a la audiencia con esa voz melosa que tiene, pero más allá del concierto y de, bueno, esta campaña que finalmente
apunta pues a este canje de boletos, pues quedan pendientes, le preguntamos a nuestra invitada Sofía Blanco, quedan pendientes temas de gratuidad, de accesibilidad precisamente de estos productos, pero también algo que tocaste y que me parece de mayor trascendencia es esa carencia de un fortalecimiento de una educación sexual, en donde obviamente pues estos temas también adquieren una relevancia y sobre todo que tendría más concientización las mujeres mismas, ¿no?, respecto a sus derechos en ese sentido. Pues creo que aquí en el tema de la educación hay dos dimensiones, que es la informal y la formal, ¿no? En este sentido hablamos de la educación formal, que se recibe en las escuelas, que se recibe en las universidades o en instituciones educativas, y está la informal también, ¿no?, que está en redes sociales, que está en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora X. Entonces, en cada uno de ellos también hay educación, y habrá información que sea muy acertada, que vaya respecto al tema de los derechos humanos, o mirar la menstruación desde un lugar justo de gestión de autonomía para las mujeres y personas menstruantes, pero también hay otros que son muy estigmatizadores, ¿no?, y que se mantienen, y entonces esta información, me pregunto yo cuál es la información que les llega a las y los funcionarios públicos, ¿no? O sea, ¿qué han leído respecto a la educación sexual integral? Y en este caso, en el tema de la menstruación, ¿no? O sea, ¿qué están consumiendo también dentro de las redes sociales? ¿A quiénes escuchan? Porque eso también es importante, ¿no? ¿A quiénes estamos escuchando en las redes sociales y los discursos que dicen en las redes sociales? Por otro lado, algo que comentábamos con otras compañeras en Mapas era esta postura del gobierno en cómo da a conocer el estado que para empezar, esto no es un jalo por las mujeres, esto es un jalo por mí como gobierno, ¿no? Porque no se ve una estructura, una acción que esté justo bien programada. Es por un lado que el discurso que mantiene el gobierno es un discurso que está sosteniendo también narrativas en contra de las mujeres, en donde se ven en las publicaciones de las redes sociales de otros hombres burlarse de ¿y eso para qué? Pues ya saben, el de estas viejas, ¿para qué? Pues si menstruan, que se vayan a otro lado, esta cosa es asquerosa, porque hablan de estas asquerosidades, bla, 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 ¿no? Sí, que son discursos en los que atentan los derechos humanos de nosotras las mujeres, y en donde lo que vemos es justo que no hay una campaña tampoco. Esto de la solicitud no va acompañada de una campaña de desestigmatización. Y más si estamos viendo las respuestas que hay por parte de los hombres y a lo mejor también de otras mujeres respecto a la menstruación, ¿no? Y tendría que haber una campaña a la par de eso. Si fuera campaña, si fuera como realmente como una política pública, tendría que haber una campaña que estuviera pensada en el que ya sabemos la respuesta que va a haber. Entonces nosotros también porque el gobierno tiene recursos. Claro. O sea, la dimensión que tiene el gobierno no tiene que ver con las dimensiones pequeñas que nosotras como colectivas y como organizaciones de la sociedad civil tenemos, ¿no? O sea, en la colectiva somos 6 personas, o sea, nada que ver con la infraestructura de gobierno y todos los recursos económicos que tiene el gobierno. ¿Cuántos millones se gasta en publicidad? O sea, el otro día leía respecto al costo de algunos ropa o automóviles que tienen, y pensaba, el costo de ese automóvil no es ni la mitad del salario de un profesor. Claro.
a veces no es ni el presupuesto anual de una escuela pública. Sí. O incluso de algunas dependencias, ¿no? Que Sí, tienen efectivamente. 1 o 2 millones anuales frente al costo luego de estos automóviles. ¿O Claro, no? entonces aquí es donde personalmente estoy de acuerdo con que haya justo que haya no haya excesos, no haya lujos, ¿no? O sea, que dentro de un pueblo pobre no tiene que haber funcionarios ricos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero parece que no lo están entendiendo ninguno de los de Morena, o sea... No aplica para ellos. No aplica. Sí. El discurso se escucha muy bien, pero la no lo pregunta es a estamos dónde viendo. se está yendo el dinero, ¿no? O sea, no ha habido transparencia respecto a mucho de lo del dinero que se está gastando el gobierno del Estado. Precisamente en estos festivales algo nunca Claro. dicen cuánto costó, hablan de una derrama económica que quién sabe quién se la queda. si ¿Quiénes son los proveedores los que de la viene del estacionamiento? ¿Dónde queda esa No, derrama? los proveedores, ¿no? O la Los liga proveedores, quien- como un imán para el turismo, ¿no? Porque pero- inclusive porque según promociona viene gente de boletos otros a, lados, a restaurantes, hoteles, etc. No, pero ahí sí. hay un gasto público que no está siendo transparentado, que claro. incluso llega a ser este asunto de costo-beneficio que tiene que tener la política pública, que tú dices, bueno, yo no veo en dónde está el beneficio, ¿no? Y entonces quieren agarrar temas como pegote para justificar atractivos. que sí tiene un beneficio Y público, tampoco como las mujeres, justifican ¿no? qué pasó con los donativos. O sea, sí se supone que los croquetas que pidieron otra vez eran para refugios, ¿no? Pero Pues nunca sí. quedó claro cuánto se dio a qué refugio. Medio se tomaron unas fotillos ahí, pero no hay como que un reporte, ¿no? O sea, algo oficial, y tampoco se ve que lo esté pidiendo el Congreso. o Una a foto quien con le 2 toque. bolsitas, ¿no? Y el Sí. resto, al rato en las campañas, ¿no? Regalando Bueno, croquetas. yo les adelanto que el día de ayer se comunicó con nosotras por parte de la CEI Mujer para decirnos lo de los donativos, ¿no? Y nosotras no estamos de acuerdo. Nosotras no vamos a recibir donativos. Ah, para ofrecerles Sí, a sí, ustedes. sí. O sea que no son para las O sea, escuelas. Entonces, lo que nosotras... O sea, para que aparte Para de que organización. aparte de que la ciudadanía les hace la chamba de los Claro. productos, Ahora ustedes les también hagan la colectivos. chamba de repartir o de Sí, distribuir. o- entonces, Ahí no. te van 2 millones de toallas. Entonces, a ver, el trabajo de nosotras No, como qué colectivas qué no cara es dura. el trabajo del gobierno. Nosotras Pues no no, hacemos claro la que chamba del no. gobierno. Nosotras podemos tener diálogo, mesas de trabajo. Perdona, voy a atravesar un segundo. Mira, tu propio micrófono está azul. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotras lo importante no es justo que ponernos nosotras en el centro. El Claro. centro son Claro. las niñas, las mujeres, los adolescentes. No, pero además, ¿bajo qué las- lógicas? Te la entrego a ti, yo cómo sé que... No, ¿y con qué dinero te vas a ir a todo? A ver, Pero esto lo no. comparto porque entonces Sí. significa que no ha sido pensado Claro. con No, anterioridad no se lo que pensó, se va a eso hacer. es Y por otro clarísimo. lado también, y ojalá que vean este video, ¿no? Significa también, y decirlo, las colectivas, nuestro papel no es hacer la chamba de los gobiernos. Podemos colaborar, podemos hacer crítica, podemos contribuir como sociedad civil también, ¿no? Pero no hacemos la chamba. No, pues, ¿por qué? Por eso nosotras, y lo mencionamos y lo he dicho desde el inicio, hay un marco legal. Sígase ese marco legal. Claro. Sígase hacia las escuelas, sígase a donde está. Ahí es donde se tiene que llevar todos los productos de gestión menstrual. Y tiene que haber una transparencia a las personas que están yendo a entregarles los productos para decir en dónde terminan esos productos. O sea, a mí me parece que es importante que también la ciudadanía conozca hacia dónde se dirigen Claro. lo que se está donando, porque es muy importante la donación, claro que sí, o sea, pero tiene que ser pensada desde un lugar estratégico, desde un lugar de política pública, no desde un lugar de una ocurrencia, porque en ocurrencias se les van ocurriendo muchas cosas y terminan no cumpliéndose una ley, pero tampoco llegando a los lugares donde se necesita. ¿Y Exacto. quién mejor que las escuelas que están en todo el estado sean ellas
quienes repartan los productos, sean los profesoras y profesores. Pero además cuando ya está en la norma, ¿no? Ya está, además está ya en la está. ley, Entonces, sí, hay una ruta o sea, no legal. solamente nos van a buscar a nosotras, estoy segura, Claro. van a buscar a otras colectivas. Entonces, bueno, pues aquí me parece a mí que eso es muy grave. O sea, Claro. podemos, a lo mejor podría haber como otro lugar en donde ya fuera pensada, y además me parece a mí que nosotras sí hemos trabajado con la unidad de género, por ejemplo, de la Secretaría de Educación en el Estado. Hace muchos años colaboramos para hacer justo el tema de la transversalidad de la perspectiva de género en educación básica, que es primaria, secundaria y bachillerato. Colaboramos con ellas, colaboramos con el tema de menstruación. Salió, los libros salieron, y desde ahí nosotros estamos también creyendo que es importante el trabajo que nosotros como organización civil hacemos, pero que sí es importante que haya transparencia hacia la ciudadanía de lo que se está haciendo, porque estamos recayendo otra vez en acciones de gobierno por la voluntad del gobierno, y no acciones del gobierno desde una política pública que va desde un marco de acciones, claro, desde un marco, exacto. Y además dictada por un hombre, porque en este caso es el gobernador quien ha asumido completamente ese discurso. Sería un poco más entendible si fuera la Secretaría de Educación, ¿no? Que es a quien le corresponde precisamente por ley llevar a cabo estas campañas y sobre todo pues suministrar los productos de gestión Pero menstrual. tan es improvisado que cuando anunciaron el concierto no sabían a sí. cambio de qué iban a dar Claro. los boletos. No, de hecho no había, no era el No. pegote, O sea, las anunciaron- mujeres fue un pegote Exactamente. para justificar algo que empezaba a generar críticas por el tema de la apología, Así por es. esto. Claro. Entonces, ¿qué genera simpatía? Pues las mujeres, órale, pues la menstruación, órale, ¿no? Más Entonces, allá del artista, ¿no? Sí, no, porque no, en porque eso además se han el gastado. artista no es no, pero además propiamente. acabó diluyendo lo que empezaba a ser la discusión sobre el tema de la apología y el doble discurso del Ejecutivo. Entonces agarran a las mujeres para diluir esta discusión. Ahora es rosa. Y bueno, y ahora se viene otra discusión Claro. porque su torpeza es grande, agarran un tema para tapar otro, pero lo agarran torpemente. Desde una perspectiva utilitaria, además el tema de las mujeres como suelen tomarlo, y vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Sofía, yo retornaría a la pregunta que dejé ahí a final del segundo bloque. ¿Qué está pasando con estas poblaciones de mujeres también en condiciones de vulnerabilidad frente a fenómenos sociales con el tema de la gestión menstrual, ¿no? Pensando, por ejemplo, en mujeres desplazadas o en migrantes en condiciones de movilidad, y hay política pública en este sentido para ellas. Supongo que es peor, si no hay para el general, pues menos para ellas, pero igual Hacemos comentando otro tú, ¿no? concierto. Hacen otro concierto. ¿A quién traemos ahora? Hay justo con otras colectivas hemos dialogado con el tema de la migración y de personas refugiadas, que pues son importantes el tema de los productos de gestión menstrual, y ha sido muy complicado, ¿no? Se considera, por ejemplo, a las que son en algunos refugios que son más de organizaciones civiles, hay productos, pero pues a veces es insuficiente, ¿no? O sea, no hay una ley que diga se le tiene que dar un recurso para que haya, y además hay una criminalización a las personas migrantes. Entonces, bajo ese panorama ha sido más complejo todavía el que se les pueda garantizar gratuidad de productos de gestión menstrual a personas que son migrantes, ¿no? Por la criminalización que hay, porque ahí tendría que entrar el Instituto Nacional de Migración. Entonces, nadie pensaría justo, pero ya estando dentro de estos centros que para nosotras no son centros migratorios, sino son centros de detención, que ellos no los nombran como centros de detención, pero nosotras sí los nombramos como centros de detención. Dentro de estos centros no hay productos de gestión menstrual. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
pues sean ropa, calcetines, ¿no? O sea, la verdad es que hay una precariedad además del agua, que no hay agua, Claro. las condiciones son terribles. Y eso mismo vemos con mujeres que son privadas de la libertad. O sea, todas las mujeres que están privadas de la libertad a nivel estatal y federal, hay un gran vacío para la entrega de productos de gestión menstrual. A nivel federal les entregan un paquete. Un paquete por persona y para, creo que es por mes, pero es un paquete. ¿No? Y algunos se los dan de acuerdo a lo que platicamos con otras compañeras de la organización, por ejemplo, de Mujeres por la Libertad. Ellas lo que nos han conversado es lo complejo que es dentro de los centros de detención o los cerezos, porque a diferencia de los varones, las mujeres son más abandonadas por las familias dentro de los cerezos y entonces no hay dinero que les manden, no hay un seguimiento hacia ellas y entonces para comprar los productos de gestión, y además tampoco tienen acceso al agua, falta muchas veces el agua, la luz, bueno, en fin, muchas situaciones, porque además sí, están privadas de su libertad, están privadas también de ciertos derechos, pero no del derecho humano como es el tema. Y bueno, además las historias de muchas mujeres que están ahí, no por ellas, sino por sus parejas. En fin, hay muchas historias que son muy interesantes conocerlas, pero además de análisis también de por qué están las mujeres privadas de la libertad. Y en este sentido, el tema de la gratuidad sigue siendo un tema pendiente para muchas mujeres, para muchas personas menstruantes, y que no se ha abordado, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros las jornaleras agrícolas migrantes tendrían que tener también acceso a los productos de gestión menstrual. Ellas tendrían que recibir mes con mes por parte del DIF, del municipio en donde se encuentran, por parte de la del DIF y por parte también de las unidades de género en donde, de los municipios en donde están, ¿no? También. Pero vemos que, o sea, no lo hay, ¿no? O sea, si no nosotras no estamos también como atentas a eso o proviendo de los productos, hay muy poco, ¿no? Hay muy poco porque es como que lo ven como un gasto, ¿no? Y como si de verdad fuera de sus bolsillos, que es un gasto y no que es como parte de un derecho humano de las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces sí queda pendiente, nos quedamos, pues la verdad, con noticias y con números muy desoladores respecto a la atención a las personas privadas de la libertad y mujeres privadas de la libertad con respecto a los productos de gestión menstrual. Y bueno, pues con esta reflexión, con este panorama desolador que nos comenta Sofía, pues concluimos este programa de 3 en Punto, agradeciendo de antemano muchísimo, Sofía, tu determinación y tu ánimo de participar. ¿Algún sitio en específico de gente que quiera acercarse, conocer el trabajo de Mapas, donde pueden acceder? Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Colectiva Feminista Mapas, ahí pueden contactarnos. Perfecto, pues agradecerles a ustedes pues que nos hayan acompañado en esta nueva emisión de 3 en Punto, invitarles una vez más a que el próximo lunes estén con nosotros. Muchas gracias.